Mi querida y mi querido responsable, bienvenido a un episodio más de este podcast que hacemos con muchísimo cariño y amor para ti. Ya sabes que yo soy Estefano, el host de Responsables. Me puedes encontrar a mí en redes como EstefanoDGH o en TikTok, en redes Instagram o en TikTok como EstefanoDGH, que prometo que pronto voy a subir TikToks. Puedes encontrarnos en el Instagram de Responsables como Responsables Podcast. Y recuerda, también estamos en YouTube. Nos ayudas muchísimo en YouTube también siguiéndonos por allá y ayudándonos a crecer. Estamos como Responsables con Estefano o Responsables Podcast. Suscríbete, activa las notificaciones, deja un comentario. Y ya sabes, como cada episodio, recordándote que la mejor forma de ayudar a este podcast es compartiéndolo. Si bien hay algunos otros colegas podcasters y en su momento aquí en Responsables abrimos un Patreon, hicimos varias cosas. Bueno, por falta de tiempo no se ha dado, pero la mejor forma de ayudarnos en este momento es compartirnos, etiquetarnos, enseñarle a la gente este proyecto que aquí sigue y que seguirá por mucho tiempo más, si así la vida nos lo permite. Comentarte algunas cosas, mi querida y mi querido responsable. Primero, ya sabes, como siempre, agradecerte enormemente que estés en este cambio y en este viaje personal de ser mejor persona. Ya sabes que aquí trabajamos con estoicismo, con psicología, con budismo, con formas de ver la vida. Así que agradecerte que también adoptes y vayas poco a poco creciendo como persona. Me da mucho gusto, mucho orgullo, y decirte que, aunque probablemente no nos conocemos, y si te conozco lo digo con más seguridad, te admiro, mi querida y mi querido responsable. Pero bueno, hoy están un poco insoportables los perros de mis vecinos, así que probablemente estarás escuchando un poco sus ladridos. No pasa nada, vamos a hacerle frente a eso. Un pequeño mensaje. Muchas y muchos de ustedes en reiteradas ocasiones me han escrito en Instagram. A veces les puedo contestar, a veces olvido. No es que no tenga tiempo, a veces lo olvido, y lo admito, que si doy sesiones personales. En este momento no. Si tienes alguna duda, si tienes alguna cuestión personal que quieras trabajar y que quieras contarme, con muchísimo gusto me puedes escribir y la platicamos, pero en este momento no tengo el tiempo ni las ganas en este momento de mi vida de dar terapia personal, pero con muchísimo gusto lo platicamos en persona digital, por así decirlo. No sé qué dije ahí, pero bueno, sale, vale. Vamos a empezar, sale, vale. Este episodio, fíjate que te voy a contar el proceso de mis domingos. Yo siempre grabo los domingos. Una, porque es el día en el que con más calma puedo hacer las cosas. Dos, evito que me dé bajón de domingo. Esto me motiva y me ayuda a hacer bien las cosas, a que este famoso síndrome de domingo, que ya haremos un episodio de esto, no me coma. Y normalmente escribo el episodio viendo mis notas. Has, que es parte del equipo de responsables, también me ha pasado algunos temas que ustedes han preguntado, que ya he identificado que son interesantes. Algún tema que yo traiga por ahí que quiera saber un poco más y que quiera contarles a todos y a todos ustedes. Y bueno, hoy estaba así, ¿no? Estuve viendo varios temas que probablemente haremos después, pero dije, no hay nada que me termine de convencer, no hay nada que me esté haciendo completamente feliz. Y entonces empecé a revisar mis notas de cuando leo, de cuando aprendo alguna cuestión personal, y encontré unas notas de una vez que estaba leyendo un libro y anoté 3 puntos bien importantes que releí y dije, órale, qué padre, creo que se los quiero contar a mis queridas y a mis queridos responsables. Entonces, el episodio va a tratar hoy de 3 cosas que no debes dejar que tu mente haga. Y creo que es bien importante. Y yo lo practico y lo hago seguido, y créeme que me ayuda cuando más complicada se pone la vida. Entonces va a ser un poco un episodio con vivencias personales. No llevo tanto un guión. Entonces discúlpame si está un poco así desorganizado. ¿Sale? Entonces, bueno, te voy a comentar. Primero voy a empezar con esta introducción diciéndote que finalmente la mente tenemos que aprender a llevarnos bien con ella. Es decir, tenemos que aprender no a dominarla, pero sí a no dejar que nos lleve a trampas de pensamiento innecesarias cuando más necesitamos su fortaleza y su temple. Y creo que esa es una cosa que he aprendido de los estoicos en los últimos años, ¿no? Tener esta templeza de pensamiento, esta claridad, esta responsabilidad de mis ideas, de mis emociones que van generándose a través de la mente también muchas veces. Entonces creo que si
en este momento estás pasando un momento de cambio, un momento difícil, un momento en donde estés dejando de ser una persona para convertirte en otra y seguir avanzando en tu vida, o simplemente estás viviendo un momento complicado y difícil, creo que estas 3 cosas te van a servir muchísimo para entender que puedes hacer que tu mente se vuelva una aliada en este proceso o una enemiga si no las llevas a cabo, ¿no? ¿Y por qué digo enemiga? Porque cuando no dejamos o cuando no trabajamos estos puntos que te voy a decir, más allá también de otros, independientemente de que la realidad tenga un curso y que muchas veces no lo controlamos, si no tenemos esta claridad en la mente, si no tenemos esta templeza, este control de lo que está sucediendo adentro de nuestros procesos cognitivos, muchísimas veces terminamos o vamos a terminar pues bastante jodidos. Y ya sé que le estoy dando muchas vueltas, ¿no? Y te estoy diciendo las 3 cosas y vas a decir, Estefano, ya dímelas, ahorita te las digo. Pero creo que aquí quiero agregar algo. Y recientemente volví a retomar el tema, pero siempre ha sido una constante esta investigación y estas situaciones en mi vida, en mi filosofía, y esto se refiere a los neurotransmisores y al proceso neuroquímico que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Si bien yo soy psicólogo, me gusta mucho la neurología, me gustan mucho los procesos médicos internos de la cabeza, de la neurología, y creo que si aprendemos a segregar y aprendemos a regular ciertos neurotransmisores, estas 3 cosas que te voy a decir van a ser muchísimo más fáciles de llevar, ¿no? Porque a veces también hay un factor en nuestra mente que muchísimas veces ni siquiera lo tomamos en cuenta, creemos que ya está por dado, ni siquiera lo visualizamos, y son estos procesos químicos, estos neurotransmisores, que básicamente, si no sabes, son estas regulaciones neuroquímicas que hacen que sucedan ciertas emociones o ciertas actitudes o ciertos movimientos en nuestra mente, ¿no? Cómo se originan los trastornos psicológicos, cómo salimos de ellos, cómo funcionan los medicamentos, y más allá de todo esto, el contenido de muchísimas vitaminas o alimentos o bebidas que tomamos para favorecer o ¿cómo podría decirte? O joder nuestra mente, ¿no? No tengo otra palabra. Y creo que es muy importante que cuidemos eso. Hace poco escuché un podcast de este doctor que soy muy fan, que te lo recomiendo. Lamentablemente no está en español, así que si mascas y sabes bien el inglés te lo recomiendo. Si no, bueno, poco a poco espero que algún día alguien se atreva a hacer un trabajo tan maravilloso como este podcast que se llama The Huberman Lab, o el podcast del doctor Huberman. Y escuché un episodio, saben muchas y muchos de ustedes que yo tengo trastornos del déficit de atención con hiperactividad. Entonces para mí es muy importante siempre estar a la vanguardia de la información que mi trastorno conlleva, y sobre todo de realizar prácticas o consumir cosas o tener ciertas rutinas que me ayuden a convertir mi TDAH en un aliado. Y más allá de que tengas trastorno del déficit de atención con hiperactividad o no, creo que a muchísimos les puede servir esto, ¿no? Y es la dopamina. Nosotros tenemos un neurotransmisor que se llama la dopamina, que nos ayuda a estar enfocados y a verdaderamente trabajar con lo externo, sin necesidad de estar siempre en el pensamiento. Y creo que sí te recomiendo, y vamos a hacer un episodio, me comprometo, de cómo mejorar los temas de segregación y captación de la dopamina en el cerebro. Entonces, básicamente, y como guía rápida te voy a decir, evita todo lo dulce, evita todo lo azucarado, porque realmente no te ayuda en la mente. Hay estudios científicos que hacen esta comparación entre el azúcar con la cocaína. O sea, el proceso que genera de adicción en nuestra mente es muy parecido. Evitar el exceso de cafeínas, saber ocupar la cafeína, las vitaminas, el sueño. Muchísimas de estas cosas nos van a ayudar a que las cosas que te voy a compartir hoy te ayuden. Pero bueno, vamos a cortar esa introducción y ahora sí me vas a decir, Estefano, ya me diste miles de vueltas, ahora cuéntame qué son estas cosas que aprendiste. Y ahí te van. La primera es que llevo una rutina y llevo una casi religión para no dejar que esto suceda en mi mente, y es no agobiarme o no dejar que mi mente se agobie por las emociones que estoy sintiendo.
Y esto es muy, muy importante, mi querida y mi querido responsable. Evidentemente ya sabemos que las emociones son una cuestión que nunca vamos a poder evitar, que muchísimo menos vamos a poder eliminar, pero sí podemos aprender a dejar que la mente no se agobie por estas emociones. Constantemente, todos los días sentimos un sinfín de montañas rusas emocionales. Y si dejamos que nuestra mente se vaya totalmente como hilo de media cuando estamos sintiendo una emoción, vamos a perder muchísimo de nuestro momentum, de nuestro ritmo. Entonces es muy importante que aprendamos a despegar nuestra mente, nuestros pensamientos cuando estamos sintiendo una emoción. Y me vas a decir, bueno, Estefano, lo que estás diciendo es casi prácticamente imposible. No lo es. No llegas a una totalidad, pero si estas ideas y esta idea fundamental lo vas practicando todos los días y te vas dando cuenta que llegar a conclusiones o pensar cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás preocupado, cuando tienes miedo, no sirve de nada. Lo único que sirve es como que le echas más leña al fuego. Y los estoicos, Marco Aurelio hablaba mucho de esta de comparar las emociones con el fuego, ¿no? Y que finalmente cuando estaba el fuego fuerte, si tú le echabas cualquier cosa, lo iba a consumir y se iba a hacer más grande, ¿no? Exceptuando el agua y todos estos elementos que extinguen el fuego, ¿no? Creo que es lo mismo con las emociones. Pensemos que las emociones es como una fogata inmensa, ¿no? Y que alguien la encendió, que no sé, alguien la prendió. Y que si tú le echas cualquier cosa, llámese pensamientos, conclusiones, soluciones, va a crecer más. Entonces, aprender a que cuando estamos sintiendo una emoción, no debemos de dejar que la mente se agobie por esa emoción. Y probablemente, te puedo decir, una de mis sugerencias es, ponte a hacer cualquier tarea sencilla, sal a caminar, tómate una pausa, duerme una siesta, aprende a dejar que la intensidad de la llama de las emociones baje por sí sola y ahora sí, empieza a pensar, a deliberar conclusiones, a planear ciertas situaciones, pero mientras estés sintiendo esta emoción creo que no tendría ningún sentido que le eches más fuego a la lumbre. Entonces es una de las cosas que creo que valoro muchísimo, que creo que he aprendido. El diario personal me ayuda muchísimo a sacar y a calmar automáticamente mis emociones. El escribir sin sentido, sin lógica, simplemente lo que estoy sintiendo en ese momento me ayuda muchísimo. O a veces la soledad, a mí me ayuda mucho. Fíjate que cuando me siento agobiado, sobre todo con emociones como ansiedad, miedo, temor, me tomo un momento solo. La soledad me ayuda muchísimo a decir, bueno, no estás tan mal, no va a pasar nada, no sucede gran cosa. Entonces, eso es muy importante. Fíjate que yo tengo una maña que cuando dejo que evito que mi mente, me hice bolas, cuando evito que mi mente se agobie por las emociones, dejo de hacer lo importante que estaba haciendo y me pongo a ordenar mi cuarto, mi oficina, mi mochila, mis archivos de la computadora. Es algo que me ayuda muchísimo a dejar que la emoción viva y que solita le baje la intensidad. Entonces, si quieres lograr algo grande en la vida, si quieres pasar un momento difícil, sí te recomiendo que no dejes que tu mente se agobie por las emociones. ¿Ok? El siguiente punto, y creo que también es muy importante para salir adelante, es que aprendas a no enraizarte con el pasado. Es muy difícil dejar que el pasado ya no tenga efecto en nosotros, pero sí es muy importante que no dejemos que estos pensamientos, estos recuerdos, estas cosas que ya sucedieron, hagan que el presente sea algo que no está sucediendo y que siempre estemos pensando en y si hubiera, y es que hace años era feliz y no sé, hasta la misma muerte de alguien, ¿no? Que extrañes a una persona. Creo que no tiene sentido. Creo que eso es una de las cosas que más arruina el presente. Estar enraizados en el pasado. Y hay miles y formas de ayudarte a sacar o cortar estas raíces con el pasado. Evidentemente una, y que siempre te la voy a recomendar, es la psicoterapia o ir a un proceso de sanación personal. Si no quieres ir con un psicólogo, ya sabes que aquí en este podcast respetamos y entendemos las 1001 formas que hay
de técnicas y de teorías y de hipótesis para sanar el corazón y la mente, eso es bien importante. O sea, hay momentos en los que tenemos que entender que a veces no podemos cargar con todas estas ideas del pasado y que mucho menos podemos hacer algo por nosotros solos para sanar esa situación. Entonces, esto sí es súper importante, que vayamos a un proceso de sanación personal para cerrar, para cortar, para no olvidar, pero para guardarlo en una cajita y dejar que cuando salga al presente no nos afecte tanto. Entonces, sí busca una forma de sanar tu pasado, porque eso ayuda a que no te claves en ese tema. Y creo que para cuando estás intentando ser mejor o cuando estás viviendo un momento difícil en tu vida es lo último que debes de hacer. Y creo que muchísimas veces es lo primero que hacemos, ¿no? Y esto es por un proceso automático de la mente, ¿no? Evocamos el momento pasado para recordar alguna solución que hicimos en ese momento, pero no tiene sentido. El presente es el presente y muchísimas veces no tiene nada que ver con el pasado. Entonces, yo creo que si quieres ser una mejor persona en la vida y si quieres ser un responsable o una responsable afectivamente hablando, mentalmente hablando, en la vida hablando, creo que es muy importante que sanes tu pasado. ¿Sale? Esto es muy, muy importante. Y bueno, por último punto que quiero decirte, y probablemente te agrego uno más que ahorita pensé que se me olvidaba, es no ver el mundo con claridad y con rapidez. Creo que esto es muy importante que aprendamos a hacerlo cuando queremos salir adelante en la vida. Primero, ver el mundo con claridad. ¿Y a qué me refiero con claridad? No es que te pongas lentes o que limpies las cosas, no, es que aprendas a desapegar tus creencias y tus ideas muy personales de lo que realmente está sucediendo. Esto es muy importante porque muchísimas veces tendemos a juzgar o tendemos a observar las cosas de la vida a través de las creencias, ideas, experiencias que tenemos, y creo que esto no ayuda, pero nada. Porque esto nada más nos hace tomar una posición y volvernos necios y clavarnos en una idea, y que si esto es negro no es blanco, y si esto está mal y si esto está bien. Creo que eso nos aleja muchísimo de realmente ser objetivos y poder tomar una posición realmente neutral para poder avanzar. Y esta es la claridad de la que te hablo. Esta es realmente la claridad en la que tenemos que decir, bueno, probablemente es porque a mí me enseñaron que esto está mal, o porque yo sentí que estaba mal, o porque yo aprendí que estaba mal, pero no necesariamente en este momento presente tengo que dejar que esas creencias y que esas ideas me dominen para realmente observar una nueva realidad. Entonces, aprender no a deshacerte de tus creencias ni de tus pensamientos, esto es imposible, pero sí a ser más objetivo al momento de juzgar y de observar las cosas. Esto es súper importante. Y rapidez, creo que la paciencia, sabes que en Responsables la hemos destacado y la hemos puesto, pero cuando estás saliendo adelante, cuando estás intentando ser una mejor persona o simplemente estás atrás o estás en la búsqueda de tus sueños, creo que actuar con rapidez y con claridad es súper importante. Porque a veces, fíjate que yo tengo un gran amigo, que le mando un gran saludo a mi querido amigo Miguel, y él me dijo una frase que me quedó muy marcada, ¿no? Y decía, a veces el tren de las oportunidades pasa una vez en la vida, y si no lo tomas con rapidez, probablemente no vuelva a pasar. Y esto no significa que no practiquemos la paciencia ni nada, no me malinterpretes, sino que simplemente intentamos y debemos de intentar entender que a veces las oportunidades suceden en ese momento y que si no tenemos claridad, es decir, no estamos desapegados de nuestras creencias y nuestros pensamientos y no actuamos de la manera más rápida posible, probablemente no vuelva a suceder. Entonces esto es muy importante. Esto tenemos que aprender a trabajarlo. ¿Y cómo te vas a desapegar de tus creencias y tus pensamientos? Bueno, abriendo tu mundo a entender otras perspectivas que a lo mejor ni siquiera respetas o que ni siquiera entiendes. Estamos viviendo una época de tremenda diversidad. Y si finalmente no comprendemos y no tomamos posiciones sumamente radicales a las que tenemos nosotros, probablemente nunca nos demos el chance de ver con claridad el mundo. Entonces, te invito, mi querido y mi querido responsable, ya sabes que este es un espacio de objetividad y de apertura, a que a veces le digas no a tus creencias y le digas sí a la realidad. ¿Ok? Y el último punto que te voy a agregar, que es un extra, y que últimamente lo he estado practicando, es cuando haya miedo, es cuando más debes de hacerlo.
Y esto no significa miedo a ponerte en riesgo o a hacer que tu vida peligre, sino a cosas más cotidianas, ¿no? A cosas que sabes que tienes que hacer y que debes de hacer para salir adelante, pero te da miedo, te da temor y no lo haces, lo postergas, lo procrastinas, lo olvidas. Esto es muy importante para salir adelante. Cuando haya temor y miedo, verdaderamente afrontarlo, verlo con templeza, con todos los factores que te dije anteriormente. Esas van a ser tus armas y tus armaduras. El evitar estar agobiado por miedo, el no enraizarte en el pasado, el ver las cosas con claridad y con rapidez para que cuando verdaderamente veas el miedo y el temor a la cara, digas, yo puedo. Tengo todas las características, tengo toda mi armadura, tengo todas mis armas para poder enfrentar este dragón que se llama miedo y temor. Y así vas a poder avanzar y ser muchísimo más responsable y objetivo y creativo. Entonces, no olvides esta parte. Y obviamente cuidar mucho la química de tu cerebro, que prometo que va a haber un episodio pronto de este tema. No lo he hecho porque requiere mucha investigación y verdaderamente no soy un profesional en el tema, pero creo que ya es momento que lo hagamos. Así que mi querida y mi querido responsable, te agradezco enormemente estar aquí. También quiero disculparme, sé que a muchos les he prometido 2 retos. Tenemos pendiente hacer el reto del diario personal, tenemos pendiente también el reto de la visualización positiva. Como les he mencionado en últimos episodios, he estado bastante ajetreado con bastantes cambios y no me he podido sentar a pensar en una semana para hacer un reto. Probablemente cambiemos la dinámica y hagamos un curso de fin de semana para estas cosas. Va a ser gratuito porque verdaderamente es algo que quiero experimentar y algo que quiero compartir con todas y todos ustedes. Así que estén pendientes del podcast y de las redes que les vamos a estar avisando. Los y las quiero muchísimo, los y las admiro y admiro tremendamente. Nos estamos viendo el siguiente episodio. Cuídense. Bye bye.